Es un gusto, les agradezco muchísimo, sobre todo la oportunidad a Axel y a Hugo que están aquí, de tener este espacio para poder compartir y hacer la difusión de estos temas que son tan interesantes. Siempre es un placer presentar estos temas, pero sobre todo también contar con la participación de ustedes. Todas las dudas nos enriquecen, juntos vamos construyendo y investigando todavía más. Y lo importante es que al terminar esta sesión, nos llevemos un poco más de la información de cómo están evolucionando estas técnicas a través de correo electrónico que tienen como fin, pues, ganar algún tema de recurso o incluso un tema de confianza. Pero vamos a ir abordando todos estos temas al hilo. Y pues, nuevamente, muchísimas gracias, Axel y Hugo. Entonces, vamos a empezar con el primer slide. Y vamos a hablar, vamos a irnos un poquito a la historia de cómo era antes. Inclusive me voy a ir al 2018. ¿Cómo eran percibidos esos ataques de correo electrónico que normalmente llegaban a las compañías? Y además me voy a meter también en temas de los correos personales. ¿Cuántos de nosotros no hemos recibido en los últimos meses, por ejemplo, algún correo que viene de Hacienda, notificaciones de envíos de paquetería o algún tema de notificación, incluso de aparentes temas de herencia, ¿no? Que tienen como finalidad empezar a movernos temas de curiosidad. Pero si nos vamos al pasado, ¿cómo empezó este tema de campaña? Primero, vamos a entender que la parte del correo electrónico es uno de los vectores de comunicación más eficientes dentro de las compañías, pero también para temas personales. En un ambiente laboral, un correo electrónico nos sirve también como una justificación, tener por escrito aquello que hemos recibido o que estamos por enviar, los seguimientos. Y con base en ese marco de conversaciones, que además son conversaciones vivas, los atacantes se dieron cuenta de que las personas confiamos, confiamos en los nombres. Y muchas veces, con solo leer el nombre de quien nos está enviando ese correo electrónico, asumimos y transferimos la confianza a las personas y a las compañías. En el 2018, parte de esos ataques venían a través de temas del común, de lo cotidiano, actividades que teníamos que presentar, ya sea fiscales, de negocio, incluso de temas de conversación de proveedores. Bueno, teniendo en consideración esos vectores, antes esos correos electrónicos carecían de una buena escritura. Era normal que de pronto nosotros pudiéramos encontrar algún correo que en lugar de decir contexto, dijera conceso, ¿no? Entonces, esos pequeños mismatches hacían que los usuarios empezaran a levantar como estos flags o estos indicios de que ese correo electrónico pudiera no provenir de la persona que estábamos esperando que realmente llegara el correo. Ujú. Bueno, pero también tenían como base campañas generales. Voy a mandar este correo electrónico a toda la República Mexicana, a un número generalizado de usuarios, y al menos habrá alguno de ellos que abra ese correo y no solamente que lo lea, sino que establezca un punto de comunicación directo entre ese medio. Hablábamos y hay reportes muy extensos. Uno de ellos lo pueden consultar en la página de Darktrace. Ya está disponible, donde ponen números muy concisos y hablaban de que hay alrededor de 350 billones de correos electrónicos y este número se está incrementando conforme vamos adquiriendo incluso herramientas de monitoreo, pero herramientas de información, pero también los proveedores, pero también el nuevo personal que entra a las compañías. Ujú. De este universo de 350 billones de correos, imagínense ese número, es impresionante. Nosotros, ¿cuántos recibimos al día? ¿Y cuántos de ellos podemos contestar? La dependencia de este medio de comunicación motiva e incrementa el tema de los ataques. Es fundamental. De hecho, me atrevería a decir que son todavía más efectivos que un ataque en red. Y ahorita vamos a ver cómo esos componentes se empiezan a ligar y nos vamos a salir solamente de un universo aislado que pudiera ser correo electrónico, porque eso fue antes. Pero ahora vamos a empezar a integrar componentes como un Teams,
como un WhatsApp, como herramientas de colaboración que pueden llegar a ser suplantadas y que en algún momento del tiempo tenemos que empezar a contextualizar y también a ligarlas. Ya no podemos verlo como si fuera, bueno, una cosa es el correo y la otra parte es el tema de Teams, ¿no? De colaboraciones. Eso ya no es así. Han ido evolucionando porque se han dado cuenta de que un correo electrónico, no solamente que fue leído, sino que establece la comunicación, puede tener un impacto de éxito muy grande. Basta con que uno responda para que la campaña tenga un éxito. Ujú. Hay diferentes estudios, estaba leyendo hace poquito uno que sacó el FBI, de hecho el año pasado, y hablaban de que los ataques por correo electrónico se consideran los ataques más efectivos, pero también los más costosos. Y eso con base en las estadísticas que han tomado ellos de ciertas empresas clave. Y hablaban de un número también muy interesante, una predicción que hicieron para este año, de 10,5 billones de dólares que van a ser pagados durante este año. Pero vamos a entrar un poco más a detalle. Cuando hablábamos de la evolución de estos ataques, partíamos de que hay algunas vertientes en el pasado que podían empezar a despertar la desconfianza de los usuarios. Un tema de una mala ortografía, la redacción no hacía sentido. Probablemente traían adjuntos o algunos de ellos las ligas eran muy extrañas y venían embebidas ya sea en el cuerpo de ese correo electrónico o dentro de ese archivo. Había estos elementos, incluso gráficos, que pudieran hacer que el usuario final dijera, esto está muy raro, probablemente no es de quien dice que bien. Pero ahora, conforme ha pasado el tiempo, esa evolución va no solo en una mejora en la forma de escritura, en la eliminación de adjuntos, inclusive no es necesario mandar una liga, sino que ahora nos vamos a empezar a mover a través de diferentes vertientes. ¿Qué pasa si hoy recibo, y es una pregunta general que comparto con ustedes, que alguno de nuestros superiores, algún jefe, algún miembro VIP de la compañía nos envía un correo electrónico? Y además, que ponga como el subject un tema urgente. Falta la entrega de este documento. Quedó pendiente algunos títulos que transmitan esa urgencia y que además, cuando nosotros lo recibamos, lo primero que veamos es el nombre, ¿no? El nombre de algún jefe directo. La idea de la evolución de estos ataques es que lleven estos elementos de ingeniería social. Un correo electrónico que diga que viene de Juan Sánchez, es el nombre de mi jefe, y que tenga como un subject presentación del resultado final. Bueno, pendiente, ¿no? Tan solo con ver esos dos elementos hay un sentido de necesito contestarle. Alguien está esperando y además no es un par, sino es un miembro superior. Necesito atender o priorizar este tipo de correos electrónicos. Con base en ello, es que estas características han permitido que los ataques sean todavía más exitosos y tengan una ampliación a nivel compañía mucho más grande de lo que normalmente tendría. Entonces, uno de los primeros vectores y a lo que vamos a llamar el Business Email Compromise tiene que ver con un abuso de confianza a través de correo electrónico, utilizando normalmente algún tipo de usurpación de identidad, haciéndome pasar porque soy el dueño de la compañía, ¿no? O quizá recursos humanos, donde yo haga la transmisión de un sentido de urgencia, de un sentido de necesidad de comunicación que no puede esperar. Ujú. De eso va a ir la parte del Business Email Compromise. Oye, te estoy mandando, te estoy solicitando que me respondas, ¿no? Te estoy solicitando esta información. No puedo esperar, priorízame. Ujú. Y también va a estar haciendo uso de uno de los vectores que por definición, por nuestra naturaleza humana tenemos todos, que es transferimos la confianza.
Nosotros confiamos en la gente, confiamos en el nombre de las compañías. Desde luego que si recibo un correo con alguna de estas características, lo esperado no es que desconfíe, no es que abra el correo y empiece a ver, creo que sí es de mi jefe, aunque qué raro, quizá está de vacaciones, pero me escribió, sino que de manera automática los humanos empecemos a confiar también en lo escrito, porque creemos y asumimos que viene de una persona con la que hemos tenido relacionamiento en algún momento del tiempo, incluso si no la hemos visto físicamente, pero hemos hablado con ella. Ujú. Entonces, la ingeniería social ha permitido que este tipo de ataques del Business Email Compromise sea tan exitoso, porque se basa justamente en esta, no, yo no lo llamaría debilidad, sino en esta característica que tenemos nosotros los humanos, la confianza. Ujú. Entonces, una vez que ellos se hacen pasar por alguna de estas entidades que podamos conocer, empieza el siguiente elemento de transformación, donde igual que en un delito, la intención es no dejar huella. Entonces ahora me voy a mover por medios financieros que me permitan tener completa anonimicidad. Y uno de ellos tiene que ver con la criptominería. Ujú. O con el pago de criptomonedas, a través de criptomonedas. Entonces, estos correos ahora empiezan a cambiar esa vertiente y me dicen, oiga, antes yo le pedí a usted que me hiciera una transferencia a través de un número de cuenta particular, a través de esta institución, etcétera. Ahora vamos a hacerlo desde este nuevo modus operandi. Ujú. Empezamos a ver este tipo de engaños y la idea es que no quede un rastro, ¿no? Que no haya una Secretaría de Hacienda levantando la mano y preguntando, oye, ¿quieres mover esta cantidad de dinero? A ver, vamos a hacer la revisión de la entidad de origen hacia la del destino. Ujú. Entonces, hemos empezado a cambiar. Siguiente, el uso de las IAs. Con el uso de las IAs es mucho más veloz cambiar el contexto y la narrativa. Oye, si antes te decía una palabra o escribía una palabra que le faltaba una o dos letras, ahora lo voy a dar como una oración completa y además referenciada con temas incluso culturales. Es muy diferente cómo nos manejamos, incluso en el español, entre nuestros colegas en Colombia, en Chile o en Perú. Cada uno tiene palabras muy particulares que solamente en esas regiones se conocen. Ujú. Este elemento empieza a ser integrado como parte de esos ataques. Y otro de los síntomas que también empezamos a ver que ya ha cambiado es que antes los atacantes podían acudir a la compra o al robo de las credenciales o de las cuentas de correo electrónico. Hoy en día no es necesario. Hoy en día basta con que yo haga un correo de ingeniería social, perfilando, tratando de conectar, pues no sé, con una persona que tenga un perfil de exposición pequeño, ¿no? Un rol que pudiera pasar desapercibido dentro de la compañía, probablemente vamos a tomar de referencia el área de finanzas, no, porque el dinero, el dinero es importante en todos los lugares, ¿no? Pero vamos a poner, no sé, la persona que se encarga de llevar toda la logística del apartado, la reserva de alguna sala para llevar a cabo alguna junta. Ujú. Entonces, una vez que yo entiendo cuál es el rol de esta persona, le escribo y puede ser un correo como de este tipo. Hola Susana, soy Yasmín, quizá no me recuerdes, pero nos conocimos hace una semana y media. Y sabes que me quedé con unas dudas sobre cómo llevar a cabo el proceso de apartado de la sala. ¿Me pudieras ayudar? Eh, Podemos conversar para que me pases cuáles son los recursos que yo necesito o qué debo de hacer para poder reservar esta sala. No le estoy pidiendo nada más que el establece la comunicación. No estoy mandando adjuntos, no estoy poniendo un link, pero la idea es que ella confíe en mí. Y a partir de esa comunicación, de esa confianza establecida, puedo hacerme de esa cuenta.
Y a partir de esa cuenta que es válida, que vive dentro del entorno de la compañía, puede empezar a extender el ataque hacia perfiles con mayor exposición, donde el recurso que yo necesito obtener, que puede ser un recurso financiero, esté a mi alcance. Ujú. Con eso me brinco el tener que pagar por una cuenta. Van a confiar porque seguramente la persona existe, porque sí tiene ese rol y porque también puede tener conversación con aquellos con un nivel ejecutivo superior. Ujú. Empiezan a cambiar esos correos. También he visto muchos elementos y esto es una tendencia donde compañías hermanas, pongamos por ejemplo alguna compañía que tenga que ver con envío de paquetería y tiene algunos otros proveedores que han sido adquiridos bajo la misma entidad y entonces empiezan a tener conversación y lo más usual, las tendencias indican que en algún momento del tiempo ese correo electrónico que es comprometido de manera interna va a tener referencia con las otras compañías hermanas y con eso va creciendo de manera exponencial el ataque y el tema de la detección se vuelve fundamental. Entonces, si resumimos hasta acá el tema de qué es el Business Email Compromise, es un abuso de confianza establecido por correo electrónico. En los últimos días, y me atrevería a decir que en los últimos 4 clientes con los que hemos estado haciendo pruebas de valor y en diferentes partes de la República Mexicana, hemos empezado a ver un alza increíble de ataques a través de código QR. ¿Por qué son tan populares? Bueno, porque un código QR puede llegar a ofuscar la liga hacia donde está haciendo esa redirección. Todos los demás elementos pueden ser reales. El dominio desde donde viene, quien me está enviando el correo electrónico, incluso documentos que vengan contenidos. Pero este elemento de los ataques a través de código QR está pasando desapercibido. Mayoría de los usuarios por presión, por las actividades diarias que tenemos que hacer, simplemente colocan celular, hacemos el escaneo y avanzamos, ¿no? Cuando empezamos a establecer entonces estas comunicaciones ahora a nivel de red, empezamos a meter la siguiente vertiente. Por eso les decía que los ataques no están en ambientes aislados, sino que son parte de un todo. Ujú. Y viene la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos empezar a protegernos ante los ataques de correo electrónico y la velocidad con la que están cambiando? Hablamos ahorita incluso que las inteligencias artificiales son capaces de generar millones de campañas en segundos. El poder de procesamiento de ellas es impresionante y además regionalizado. Uno de los elementos que vamos a explorar en los siguientes minutos tiene que ver con entender la ciberseguridad no como país, sino como empresa. Vamos a bajarla tan preciso a nivel de negocio para que podamos nosotros empezar a formar esa, esas técnicas de protección que necesitamos, que son bien relevantes. Los ataques que yo veo, por ejemplo, en Guadalajara, pueden tener pequeñas diferencias con los de Monterrey, pero no va a ser lo mismo que yo encuentre el mismo ataque, la misma campaña en el Bajío o en Ciudad de México. Y uno se preguntaría, ¿pero por qué? Al final de cuentas somos México, ¿no? Y tiene que ver con que las IAs aportan también información cultural. En Guadalajara es muy usual que las empresas vengan de un esquema de, de herencia. Oye, mi familia ha tenido esta compañía de aceites durante las últimas 3 generaciones. Y esas 3 generaciones han conocido a los empresarios de la zona. Uno de los elementos que he encontrado a través de las conversaciones con los clientes es que me dicen, bueno, pero es que todos nos conocemos aquí. Pues es que ya tenemos años de convivir.
Ese elemento cultural que pudiera pasar desapercibido forma parte de las campañas utilizadas por la inteligencia artificial. Es mucho más sencillo que tú confíes en alguien que aparentemente conoció a alguno de tus familiares, que tiene otra empresa, que también vive en Guadalajara, que seguramente tienen comunicaciones de negocios, a que yo te envíe uno que venga de Chile o que venga incluso que venga de Monterrey. En cambio, Monterrey tiene otro perfil, tiene un perfil más en negocios, pero más de integración también con el mundo en general, ¿no? Entonces es más fácil que un correo electrónico tenga esas características y entre y se ha leído. Ujú. Con base en estos elementos culturales, el tema del procesamiento, la perfección de la gramática y también la ausencia incluso de elementos visuales, ya sean adjuntos o links, se hace necesario empezar a entender y a modelar de una manera distinta los correos electrónicos. Y una palabra clave que yo uso muchísimo es el contexto. Tenemos que contextualizar y vamos a salirnos un poco del tema de ciberseguridad y nos vamos a ir a las estrategias de una guerra. En historia dicen que para poder evitar tener el mismo final o los mismos resultados, por ejemplo, le pasó a Napoleón, eh, hay que entender, hay que poder leer qué pasó antes, pero cómo puedo empezar a predecir los siguientes movimientos. Como si estuviéramos en un juego de ajedrez. Me voy a adelantar. Voy a empezar a leer cada uno de tus movimientos. Entender cómo reaccionas cuando te pregunto, por ejemplo, ¿cómo estás hoy? ¿Parpadeaste? Y quizá sonreíste, quizá no. Tienes ligeros temblores en la mano. Cada una de esas vertientes me puede llegar a notificar que tengo que o ser más, conducir por algún otro medio mi conversación, etcétera, pero tengo que entenderlo, tengo que contextualizarlo, dónde estoy, a qué está haciendo referencia, cómo se comporta normalmente. Ujú. Para poder nosotros empezar a manejar además el número de correos electrónicos que recibimos, que tengo usuarios que reciben más de 1000 correos electrónicos por día. Ahí les encargo, ¿no? El poder manejar ese volumen de información. Necesitamos contar con herramientas que trabajen también con inteligencia artificial. Estamos en una guerra de máquinas. Voy a colocar una máquina que sea capaz de responder en tiempo real con la misma capacidad o superiores de procesamiento ante los ataques que estoy viendo. Entonces, si yo entreno o llego con mi inteligencia artificial basada en un negocio, no en ataques, no me sirve una inteligencia em, basada en ataques, que haya sido entrenada con ataques pasados. Eso está muy bien como referencia. Eso lo puede hacer un gateway de correo electrónico, pero yo quiero poder tener esa prevención contra los ataques que pueden ser de ingeniería social, de spoofing, de usurpación de identidad. Yo necesito a alguien que sea capaz de ver aquello que yo no puedo identificar ante una lectura. ¿De dónde viene el correo? Oye, pues sí, el dominio, el nombre, incluso la redacción parecen de mi jefe. Pero ¿sabes qué? La inteligencia artificial me está diciendo, tu jefe no suele saludarte de esta forma. Tu jefe no suele pedirte esta información a las 3 de la mañana desde Rusia. Para ese tipo de vectores voy a utilizar el contexto. Y aquí puse una diapositiva de Sherlock Holmes, porque si ustedes han tenido oportunidad de ver alguna película sobre él o incluso algo de literatura, era una persona, un detective que literalmente ponía atención en todos los detalles. Y eso es lo que debe de hacer la inteligencia artificial para poderme proteger. ¿De dónde me escribes?
¿Cada cuánto? Cuando me escribes, ¿qué tipo de conversación tienes conmigo? ¿Pero esto se repite o solo es una vez al mes o una vez por semana? Cuando me escribes a mí, ¿le escribes a alguien más? Y si sí, ¿esa conversación cambia o se mantiene igual? Y también debe de tener los elementos de poder detectar en tiempo real. Me adelanto, predigo, la predicción. Oye, a través de las matemáticas, he entendido que esta clase de respuestas o de que estos elementos que estoy viendo en correo normalmente generan un tipo de ataque y un compromiso. Entonces, me voy a adelantar. Me adelanto para poder detectar hasta 20 días antes de que alguien venga y ponga un nombre sobre aquello que estoy haciendo la detección. Pero también puedo identificar errores humanos. Eso lo debe de poder hacer una inteligencia artificial. Y no solo de gramática. A muchos de nosotros nos pasa que de pronto, por la prisa, le escribo a la persona equivocada, ¿no? Supongamos que hay dos Eduardos en la compañía, ya le escribí al de finanzas, cuando normalmente le escribo al otro Eduardo. Ujú. Entonces, poder evitar también esa fuga de información, el compromiso, la exposición innecesaria de datos. ¿Cuántos de nosotros sin querer escuchamos o nos dejan saber, oye, ¿qué crees que ya sé cuánto gana el compañero de tal área, ¿no? Es que recibieron un correo por error. Pero también, y vamos a sumar aquí el tema de la fuga de información. Es bien importante identificar cuándo y quiénes están moviendo data, con qué frecuencia, hacia dónde lo comparten. ¿Correos electrónicos son nubes externas? El nombre de los documentos es clave. Y esto es una tendencia. Muy pocos de nosotros ciframos o colocamos una contraseña en los documentos y los dejamos con un nombre que para nosotros sea fácil de encontrar, ¿no? Claves del SAT, por ejemplo. Entonces, poder también resguardar los assets y ponerle un valor al interno. Ujú. Todos estos vectores que acabo de mencionarles deben de ser provistos por entorno de negocio. No es el mismo tipo de tráfico de email que va a tener una compañía de petróleos al que puede llegar a tenerlo una de trenes ferroviarios, que son dos clientes que actualmente tengo. Y el universo de correo son completamente diferentes. Y para esos entornos se debe de aplicar esa inteligencia artificial con base en su entorno, en cómo conversan, qué reciben, quiénes les escriben, para que una vez que empiece a detectar esos cambios, la respuesta sea en automático. Prevengo desde el primer punto. ¿Se acuerdan que hablábamos también ahorita de que son entornos colaborativos? Ya no solamente es por correo electrónico, también una forma de poderse hacer de estas cuentas existentes es a través de temas como colaborativos, Zoom y Teams. Nosotros el año pasado hicimos un experimento en el Sales Kickoff que tuvimos en la compañía. Y el experimento fue de colocar la imagen de nuestra CFO en Teams y que mandara un correo o que mandara un mensaje a los miembros de la compañía. Incluso se reprodujo un audio con la voz de ella, dando una notificación de una noticia, ¿no? Que estaba pasando allí. La idea era poder identificar cuántos de nosotros podíamos descubrir que era una usurpación de identidad. Lo cierto es que humanamente es prácticamente imposible. Veo la foto, me dice que está conectada, es la CFO. El mensaje me lo manda en inglés, pero y además es una cuenta de la compañía. Ante estos vectores, es importante también entender que las herramientas como por ejemplo un Zoom, incluso vi, esto lo sacó Verizon en su informe también del año pasado, hablaban mucho de WhatsApp, ¿no? Cómo a través de ese medio estoy en correo electrónico y te digo, oye, ven, ¿qué te parece si terminamos de platicar estos temas a través de una cuenta en WhatsApp, ¿no? Escríbeme
y por ahí hacemos la conversación o terminamos de darle seguimiento a estos pendientes que tenemos. No es solo un elemento de correo, ya lo estoy llevando a otras herramientas de comunicación. Ujú. El aprendizaje de máquina no supervisado nos va a ayudar en esta protección. Va a tener esa capacidad de duda y de predicción de la que hablamos hace ratito, de poderme adelantar. No necesito que una enfermedad tenga un nombre para saber que hay algo raro en este momento, en este entorno. Y siempre mi recomendación es que cuando hablemos de temas de ciberseguridad, siempre lo relacionemos con un tema de salud. Eh, Hace un mes hubo una charla con Fortinet y yo recuerdo mucho una sesión que tuvimos con Martinos hace un tiempo y él decía que la ciberseguridad es como un tema de salud y lo creo fehacientemente. Si duermes bien, si comes bien, si haces ejercicio, tu cuerpo va a mantener un cierto ritmo apropiado. Pero en la vida real eso no pasa. En alguna de las áreas vas a tener alguna área de mejora. Ujú. Lo mismo va a pasar en ciberseguridad. Y para que yo pueda tener una protección que me ayude con ello a tener una sanidad en correo electrónico, una prevención en el manejo tan grande de correos que entran y que salen, necesito contar con herramientas de aprendizaje de máquina no supervisado, que no estén entrenadas con ataques pasados. Porque si es así, ya voy tarde. Me voy a esperar a que los síntomas se cumplan, que ya alguien más lo haya tenido, para que entonces pueda ejercer una acción. Imagínense si llevamos este concepto a la salud. em, y así es como funciona la IA de Dark 3 un poco. Ujú. Pero imaginémoslo a nivel salud. Tener una nanopartícula por dentro que sea capaz de decirme que mi temperatura corporal está cambiando, que me empieza a doler la cabeza. Pero sabes que a los 10 minutos empiezo a sentirme mareada. Yo no sé el nombre de la enfermedad y no necesito saberlo para en ese momento empezar a tomar acciones sobre estos síntomas que estoy presentando, para evitar que la enfermedad se detone en todo y que entonces ahora sí tenga que ir al médico y ver si alguien más la ha padecido para que entonces haga match en el cuadro o en el diagnóstico que ellos tienen. Las soluciones de correo electrónico deben de poder entender los medios, entender el entorno de negocio en el que están involucrados, en el que se están desarrollando, entender la volumetría, pero también identificar perfiles de exposición. Es muy usual que los usuarios utilicen el correo de la compañía para temas personales y eso los vuelve también un target. Y cuando hacemos campañas y empezamos a tener todavía temas más trascendentales ¿sabes qué? Vamos a sacar esta campaña de ventas o ahora vamos a intentar llegar a a este número de usuarios a través de medios televisivos, algún otro medio, ¿no? Incluso TikTok. Cuando nosotros hacemos eso, nos exponemos y nos volvemos más visibles. Por ende, el ser trascendentes, pues también nos vuelve parte de ese objetivo y normalmente asociado con una compañía. Todo lleva una cadena. Entonces debo de poder entender dónde me muevo. ¿Quiénes son los más expuestos? Y además, ¿qué tan laxos somos con los VIPs, con los directivos? Yo no le puedo detener, por ejemplo, o sea, tener una restricción, un tema de seguridad tan amplio sobre alguno de ellos porque probablemente se moleste, ¿no? Para esos entornos me va a servir contar con este tipo de inteligencias artificiales. Hablamos ahorita también un poco sobre los vectores de ingeniería social, de usurpación. Ya no compro. Mejor le voy a escribir a personas que puedan tener una confianza mucho más fácil de otorgarme y con eso y a través de ellos, pues llego a los demás. Fíjense que también tres de los métodos que son normalmente los más exitosos en temas de ataques de correo electrónico tienen que ver con un abuso en nube.
Por ejemplo, en SharePoint, ¿no? Quiero compartir algunos documentos, la compañía me ha pedido que así sean. Voy a empezar a compartirlos por ahí, por ese medio, pero ¿sabes qué? Se me olvidó colocar que nadie puede eliminar el documento, modificarlo, moverlo. Ujú. Oye, pero es que uno de esos eran las claves o las cuentas del personal. Híjole, pues es que no me di cuenta, ¿no? Si nosotros asociamos ese abuso de confianza de correo con el uso de un SharePoint, amplifico el área. Pero también voy a tener, por ejemplo, el tema de las cadenas de suministro, que tiene que ver con los proveedores. Probablemente yo reciba un correo electrónico de un proveedor que en ese momento su correo fue secuestrado. Pero ¿cómo lo voy a saber yo? ¿No? Yo recibo ese correo, lo conozco, confiamos, venga, pues le paso la información que me está pidiendo. Ese es uno de los vectores más exitosos en este tipo de fraudes. Ujú. El otro es el que habíamos hablado hace un momento, y fíjense que culturalmente hablando, los latinos somos mucho más susceptibles a responder más rápido o a sentir incluso temas de miedo ante un retraso en las respuestas cuando los correos electrónicos vienen de figuras importantes en nuestro ambiente laboral. Ujú. Por eso es que también este ataque es de los más exitosos, porque parten de que en la cultura latina le vamos a dar prioridad al jefe, porque es a quien tenemos que rendirle el informe de lo que sea que nos está pidiendo. Y otro vector es que en correo electrónico muchas veces no hay una prisa tan grande, a menos de que de escribir de vuelta, a menos de que sea uno de los jefes quien lo esté haciendo. En ese momento, incluso la forma en la que podemos llegar a responder el correo electrónico anímicamente puede cambiar. Y ahorita vamos a hablar de ese tema que también es bien interesante. ¿Cómo lo detectamos? Sí, con inteligencia artificial, pero ¿cómo? Bueno, primero, ¿cómo va a trabajar esa inteligencia? Mapeando las conexiones, frecuencia, el tipo de comunicación e incluso la inteligencia artificial es capaz de poder detectar el estado de ánimo con el que respondemos o creamos un correo. No es lo mismo cuando estamos nerviosos, cuando estamos asustados o cuando estamos en un modo feliz. Y pueden ser cosas muy pequeñas. En lugar de decir, hola Yadira, voy a decir, hola Yadi. Pero si estoy enojada, puedo llegar a poner buena tarde. Y esos cambios tan sensibles que que reflejamos los humanos, van a ser detectados por la inteligencia y empieza a investigar. ¿Es Yasmín la que está escribiendo el correo? Porque normalmente cuando le habla a Yadira no se comunica de esta forma. Y tampoco le pide este tipo de información. Y además ahora la está invitando a un evento que se va a dar en Brasil. Pero qué raro. En el pasado no he visto que tenga ninguna referencia con alguien en Brasil. Ni siquiera hay una cadena de suministro que venga de allá. Va a poder también traducir mensajes en tiempo real y esto es bien frecuente. Todo te lo mando, el subject está en español. El dominio parece venir de un servidor en México. Pero ¿sabes qué? El cuerpo del correo electrónico viene en inglés. Y ya cuando empiezo a analizar más detalles, pero y además viene de algún país, Japón, Rusia. ¿Cómo? O sea, dices que vienes de aquí, pero estás acá, pero en realidad no. Debe de poder hacer esa traducción y entender esos cambios. Ujú. También debe de tener la capacidad de poder identificar incluso temas de video y de audio. Como este ejemplo que les puse del ejercicio que hicimos nosotros el año pasado, ¿no? Oye, pero me está mandando un mensaje la CFO. Claro que le tengo que contestar.
toda comunicación viva, igual que nosotros, tendemos al cambio. Es nuestra naturaleza. Como esto va cambiando no solo por día, puede ser incluso por minutos, porque estamos hablando de un poder de adaptación de las IAs gigante, que puede ser utilizado o para hacer fraudes o para proporcionar protección. Ante esto, ujú, de nueva cuenta, la clave va a ser el contexto, el poder entender, el poder reaccionar ante esos cambios. Ujú. Que él vaya al ritmo y que hacia adelante, que esa predicción me permita ir con días de salvaguarda. Oye, ¿lo detectaste 20 días antes? Sí, claro, porque no me esperé a que ya hubiera una muestra más grande de usuarios que presentaron o recibieran este correo para tomar una acción. Pero también, como les decía, en una estrategia de guerra, el contexto es la clave. Y vamos a mantenernos siempre en esto. Voy a hacer una referencia a David Tintor de TVSEC, que es uno de mis gurús favoritos, porque David lo explica muy bien. Como todas las relaciones están vivas y el contexto se necesita para poder entender cuáles son esos vectores, si yo entiendo que estos cambios que estoy viendo ya no son esperados, si en este momento ya cambió, porque ya no me mandó un adjunto, porque ya no me dijo el hola con emoticones que normalmente me envía por correo electrónico o a través de Teams, ya no me mandó un GIF saludándome, ¿no? Por mencionar algo. La inteligencia ya está aprendiendo. No, no, espérate, espérate, espérate. Vamos a ver cómo, cuál es, cuál podría ser tu siguiente movimiento para que con base en ello yo pueda hacer esa contención. Adelantarme a lo que ni siquiera ha ocurrido o que tiene un nombre. Y cada una de las cosas que nosotros hacemos se vuelve un patrón. Yo normalmente me despierto a tal hora, me conecto a través de la computadora de trabajo a un servidor en particular, empiezo a acceder eh, desde Ciudad de México a este tipo de aplicaciones. Normalmente por ahí de mediodía, mi comportamiento cambia. Cada uno de esos pasos que nosotros estamos dando va a generar un triage y se vuelven en patrones de comportamiento orientados. ¿Qué pasa si yo mañana me conecto desde, o parece ser, que me conecto desde Argentina a las 4 de la mañana y entro directamente a un archivo que tengo ahí en un SharePoint y después de que leí el documento, lo modifiqué? Pero ¿sabes qué? 10 minutos después, ahora ves una conexión hacia Office, pero ahora desde Chile. Y cuando me conecté, mandé un correo electrónico a mi jefe. 2 minutos después, ven una conexión, pero ahora desde Estados Unidos hacia otro recurso de Office. Y ahora no se lo mando a mi jefe, sino que lo descargo, modifico y después lo comparto. Y lo comparto con todo mi equipo. Pero el nombre de ese documento era raro. Y después de que ya lo compartí, lo modifiqué, etcétera, lo mando por correo electrónico, pero lo voy a mandar a mi Dropbox o lo voy a mandar a alguno de mis correos personales. Esos movimientos que ya hice, que tocaron diferentes puntos, una nube de almacenamiento, un tema de recursos de la oficina, múltiples conexiones en un intervalo de tiempo que para un humano eso no es posible, no puedo estar en 3 lugares con una diferencia de 5 o 10 minutos. Ujú. Como ya involucró varios contextos, es importante ese triage. Oye, ¿desde dónde inició? Desde este punto. Fue desde esta conexión que ella tuvo en Argentina.
a las 4 de la mañana, cuando normalmente se conecta de Ciudad de México y además en un horario completamente distinto. Y nunca se había subido a ese tipo de archivos o leído a ese tipo de archivos. Y después empiezo a ver el comportamiento raro en correo electrónico. Desde esta primer conexión rara hacia esa nube, ahí es donde puede empezar la protección. Oye, te voy a parar desde aquí. Esto está súper raro. No me voy a esperar a que hagas todo este comportamiento para poder lanzar una respuesta únicamente a un tema de correo, sino que ya involucré desde una sola inteligencia artificial múltiples protecciones en diferentes puntos. Y vamos a hablar ahorita de los casos, de algunas experiencias que hemos tenido en entornos vivos. Estos que les voy a presentar ahorita son correos electrónicos que estuvimos analizando hace un par de semanas. Este en particular me gustó mucho. Shakira llega a tu ciudad. Y bueno, pues esta es la semana del segundo tour de Shakira, ¿no? Y entonces todo el mundo anda ahí moviendo las caderas. Pero el punto interesante es que este correo electrónico llegó en un entorno de negocio completamente ajeno a entidades educativas. Se trata de algunos, bueno, es una institución. Ujú. El correo electrónico se presenta con una notificación como de una noticia de, venga, llega Shakira. Lo recibieron la semana pasada. Este correo electrónico es de la semana pasada. Y además aparentemente viene de eventoseticket.com. Ujú. Cuando la inteligencia artificial empieza a evaluar, dice, oye, no es cierto, viene de hecho, viene del correo electrónico de una universidad muy importante. Y empieza a pensar la inteligencia. Si el correo electrónico debiera de venir de una universidad, pero dice que viene de Eventos Etiquet y se presenta en una organización que no tiene ninguna relación de negocio, ni con un sistema de tickets, ni con un tema de educación universitaria, ¿cómo es que está llegando este correo? Empieza a analizar y entiende que es la primera vez que llega un correo electrónico desde este dominio, con este tipo de subject, a ese usuario, y que nadie más en ese entorno ha recibido un correo similar. Pero sí logró identificar que después de este primer correo electrónico se recibieron otros de otros eventos relacionados también con temas de música o de eventos. Uno de los elementos importantes también a recalcar es que justamente este correo electrónico llegó una semana antes de que reiniciara la gira de Shakira. Tiene un contenido temporal, o sea, es real. Ciertamente se iba a presentar esta semana. El correo electrónico fue leído. Fue leído por el usuario final y tuvo una respuesta. Sí hubo una comunicación. Aquí lo que hubiéramos hecho hubiera sido una contención del correo, pero vean cómo algunos elementos naturales que ahorita estamos diciendo fueron pasados por alto. O incluso puede venir un tema de curiosidad. Y vamos a hablar más al ratito sobre ese. Pero este me pareció un gran ejemplo de ingeniería social. De entrada, yo ya sé que a este usuario le llama la atención o los eventos musicales, Shakira, o algún tema relacionado con notificaciones de este estilo. Pues, si ya leyó este y tuvo una respuesta, pero no es la respuesta que yo quería, voy a usar la inteligencia artificial ahora para que genere una campaña basada en esas preferencias. Para que el título y para que lo que yo le estoy ofreciendo sea todavía más, pues sí, que le interese todavía más para que yo pueda conseguir ese fin. Este estuvo también increíble. ¿Cuántos de ustedes han recibido correos electrónicos que aparentemente vienen de plataformas como DocuSign? Por cierto,
el año pasado tuvo un compromiso muy interesante y se dieron cuenta muy tarde. Y estamos hablando de de un servicio que me permite firma o modificación de archivos. Este se presentó como, y chequemos el tema, de nuevo que les decía, el tema de ingeniería social y de urgencia, el famoso pretexting. Esa técnica va a ser fundamental, pretexting. Oye, fírmamelo y mándamelo por correo electrónico. Esta es una belleza. Nunca se habían comunicado con el usuario, jamás, pero tenían ahí un tema de un abrazo. Y así diferentes ejemplos. Voy a cerrar con una frase de David Tintor que le he aprendido muchísimo. Los latinos somos curiosos por naturaleza. Los latinos, en nuestra cultura, oponemos resistencia a algunos sistemas de protección. Cuestionamos. Es muy difícil que nosotros sigamos al pie de la letra alguna acción propuesta. Solemos creer que nos están limitando en lugar de proteger. Y ante la curiosidad, necesitamos herramientas que sean capaces de evitar que eso llegue hasta nosotros. Finalmente vamos a dar el cierre ya con el tema de que todo sistema y sobre todo en correo electrónico, la ciberseguridad debe ser entendida bajo el marco del negocio, pero siempre partiendo, siempre vamos a partir de un tema cultural, entendiendo que todas las comunicaciones están vivas, igual que nosotros. Todo tiende al cambio y cada cambio necesita también ser contextualizado. De mi parte, les agradezco muchísimo el tiempo que compartieron conmigo el día de hoy. Si tienen preguntas, por favor, déjenme saber. Y estamos a sus órdenes. Qué placer compartir esta tardecita con ustedes. Ya, gracias, Jazz. Tengo unas preguntas. ¿Nos puedes ayudar a darles respuesta, por favor? Sí, claro. Ahí te va. Dentro de las organizaciones, ¿cuáles son los perfiles que están más expuestos a ser víctimas de estos fraudes? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Gracias por hacerla. Yo diría que hay como dos grandes rubros y yo diría que los perfiles que están mayormente expuestos, pero también aquellos que a pesar de las acciones propuestas, por ejemplo, cuando un correo electrónico se va al spam, eh, de todas maneras vamos para allá y lo abrimos, ¿no? Yo diría que los perfiles mayormente expuestos son VIPs y como lo vimos ahorita en el Business Email Compromise, aquellos que no tienen un perfilado tan alto. Ujú, dos grandes rubros. A través de esas cuentas que incluso mantenimiento, seguridad de acceso, etcétera, son los que normalmente aperturan este tipo de correos electrónicos donde no hay una concientización tan fuerte. Serían los perfiles. Oye, ¿y tú opinas que las empresas de México son realmente conscientes del impacto que puede tener estos ataques? Yo creo que estamos en esa construcción. Nos falta mucho. Y también es un tema que no solamente concierne a los equipos de seguridad, nos concierne a todos. Yo diría que estamos en un proceso de madurez. Nos falta un gran camino, pero también es entendible porque todo va evolucionando y es muy difícil que un humano, es muy difícil que podamos detectar que un correo es malicioso, ¿no? Verdaderamente es muy complejo. Nuestra cultura latina está empezando apenas con el tema de la ciberseguridad, a diferencia de, por ejemplo, otros países como Japón, ¿no? Que, que tienen controles mucho más precisos y no son cuestionados.
para los países latinos estamos en ese proceso de construcción, pero nos falta un poco todavía, nos falta camino. Muchas gracias, David. Gracias por tu ponencia tan clara y enriquecedora. Ha sido un Gracias, placer. muchísimas gracias, gracias a todos y cualquier cosa, pues estamos a sus órdenes. Que tengan una excelente noche. Antes de despedirnos, Ujú. quiero recordarles que todos los webinars están disponibles en nuestro canal de YouTube, TVSEC TV. El de hoy estará disponible a partir de mañana. También los invito a escuchar nuestro podcast, Historias de un CISO, un espacio donde compartimos experiencias y reflexiones en ciberseguridad. Y si aún no lo reciben, únanse a nuestro boletín semanal. Una lectura rápida de menos de 5 minutos con lo más relevante de la industria. Gracias nuevamente, Yasmin, y gracias a todos por acompañarnos. Que tengan una excelente noche y nos vemos el próximo webinar. Hasta pronto. Bye. Hasta pronto.